Muy buenos días. A través de este Salmo número 25, les damos la más cordial bienvenida. Dice así: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Con estos versículos pues les damos la bienvenida a este canal, esperando que Dios les bendiga en grande manera, y quisiera invitarles a hacer una oración rogándole al Señor Jesús que Él nos asista con su presencia. Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor, dándote, Señor, primeramente gracias porque nos das la vida y la oportunidad de acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que los tiempos son difíciles, pero tú siempre tienes una palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, tu bendición a través de la santa palabra, y te rogamos que abras nuestros ojos para que podamos entender las verdades eternas. Te lo estamos, Señor, suplicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios por esta oportunidad, y quisiera invitarles en este día a poder leer el pasaje devocional que nos ocupa, que es en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 2, en el verso número 9 al verso número 11. Filipenses capítulo 2, los versos 9 al 11. Y dice así: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias a Dios por su palabra. Y nuestro tema de escuela dominical en este día se titula ¿Cómo evangelizar personas con un espíritu opuesto a Dios? La verdad bíblica es: Jesucristo es el Señor, y en su nombre se dobla toda rodilla en reconocimiento a su autoridad. Verdad bíblica aplicada. Ante la grandeza y autoridad del Señor, aún sobre la potestad de las tinieblas, vivamos en la seguridad de su paz, amparo y protección. Todos los seres humanos necesitan conocer el mensaje del amor de Dios. En el mundo hay personas relacionadas con un espíritu opuesto a Dios: brujos, santeros, adoradores de la muerte, satanistas. Las personas se involucran en estas actividades por diversas razones y después no pueden liberarse por sí mismos. La estrategia del diablo es esclavizar a las personas mediante ofertas engañosas, ¿verdad? Eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas: esclavizar a las personas mediante ofertas que parecen, ¿verdad? En el momento parecen buenas, pero realmente son engañosas. Vamos a ver en este tema de escuela dominical estas personas que tienen un espíritu opuesto a Dios, y entre ellos encontramos a los brujos. Dice la palabra de Dios: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es importante que podamos conocer al Señor Jesucristo, porque Él va a traer sanidad y medicina, y dice: y los curaré. En estas prácticas, ¿verdad?, encontramos la brujería. ¿Qué es la brujería? Es el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas que influyen en el curso
de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Esta práctica es muy antigua y encontramos una referencia bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 7, verso número 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces esta práctica es muy antigua y ya encontramos esta referencia en la palabra de nuestro Dios. Dios abomina y condena estas prácticas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 y el verso número 8 nos dice de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que todas estas personas que practican todas estas cosas, si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entre estas prácticas encontramos los santeros. ¿Qué es la santería? La santería tiene sus orígenes en la religión yoruba practicada por los pueblos africanos. Surge en Cuba y se extiende a otros lugares del mundo. En sus prácticas está la adivinación, la creencia en espíritus buenos y malos y el sacrificio de los animales, ¿verdad? Esta práctica encontramos también una referencia en el libro del profeta Isaías capítulo 8, verso número 19, que dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Verdad? Vemos que hay personas que consultan mejor a los muertos que a los vivos. ¿Por qué no consultar mejor a Dios? Podemos acercarnos al Señor. Entre estas prácticas que estamos viendo está precisamente los santeros, adoradores de la muerte. ¿Qué es el culto a la muerte? El culto a la muerte surge en México y sus seguidores son miembros de grupos sociales en riesgo, narcomenudistas, redes de prostitución, carteristas, entre otros. Pero también lo practican en círculos de poder. Todos piden protección, ¿verdad? Estas personas piden protección, pues, a la muerte, ¿verdad? Pero, ¿por qué no pedirle a Dios? ¿Por qué no acercarse a Dios? Solo Dios es escudo y protección, y es importante que vengamos a Él, que vengamos al Señor Jesucristo. Entre estas prácticas encontramos también los satanistas, y Mateo 4:10 dice así: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El satanismo es una creencia y práctica que venera y reconoce a Satanás. Hay dos grupos de satanistas. El primero de ellos, el satanismo teísta, que son los que le adoran. Pero también hay el satanismo ateísta, que son los que no adoran. Los unos y los otros, ¿verdad? Tanto unos como los teístas, ¿verdad? Satanismo teísta y el satanismo ateísta, tanto unos como otros, necesitan conocer al Señor Jesucristo, el único que los puede liberar. Dice San Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todas estas personas tienen un espíritu
opuesto a Dios, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, quiero decirte que en esta mañana que tú me escuchas y que a lo mejor practicas alguna de estas cosas, como es el satanismo, el santerismo, la brujería, el culto a la muerte, te encuentras esclavizado, te encuentras sin saber cómo salir de todas estas cosas. Quiero decirte que hay alguien que te puede libertar, que te puede ayudar. Y ese alguien se llama Jesucristo y es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todas estas prácticas, detrás de todo esto está el enemigo de nuestras almas. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y vino para rescatarte, para darte vida eterna. Si tú vienes a Él, Él es el único que te puede libertar, que te puede rescatar de todas estas cosas. Porque todas aquellas personas que están involucradas en todo esto, por sí mismas no pueden salir. Necesitan conocer el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero todas estas personas, ¿cómo podemos nosotros como cristianos ganarlos para el Señor Jesucristo? Son personas cautivas en estas prácticas. Pueden ser impactadas por la palabra poderosa de Dios. Están acostumbradas a vivencias sobrenaturales. Tienen un corazón torcido. La autoridad de Dios en el creyente puede ayudarles a relacionarse correctamente con Dios, ¿verdad? Podemos nosotros como cristianos que conocemos al Señor Jesucristo impactar a esta clase de personas, pero con la palabra de nuestro Dios, con la Sagrada Escritura. Y si venimos al Señor, si venimos a Él, Él es el único que nos puede hacer libres de todas estas cosas. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros como creyentes, como hijos de Dios? Yo creo que algunos de nosotros tenemos esa experiencia de haber vivido en estas prácticas, en alguna de estas prácticas. Y el único que pudo hacer posible nuestra salvación y el que nosotros podamos ser libres de todo esto ha sido el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú te encuentras en una de estas prácticas, el único que te puede libertar se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que del nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Tú debes de reconocerlo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, ¿qué necesitamos? Necesitamos compartir el mensaje de salvación. Hablar conforme al poder de Dios, no conforme a nuestras palabras, porque es el poder de Dios obrando. Creer en la promesa del Señor, que Dios está con nosotros, que nos ayuda. Compartamos pues el mensaje de las Sagradas Escrituras del Evangelio. Permitir que el Espíritu Santo nos dirija, nos conduzca, nos enseñe cómo compartir este mensaje glorioso. Necesitamos despojar nuestro corazón de todo miedo. Hay personas que viven esclavizadas al miedo, al temor. Nosotros como creyentes despojémonos de todo miedo, porque en el amor, ¿verdad?, no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que confiemos en nuestro Dios, dependamos de nuestro Dios, y es importante saber
que Dios se interesa por ellos, Dios se interesa por todas estas personas que tienen estas prácticas, que como te decía al principio, son muy antiguas, ¿verdad? Muy antiguas, pero el Señor Jesucristo, el Eterno, el Todopoderoso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el diablo ha cegado el entendimiento de muchos, pero la luz del Evangelio resplandece en el corazón. Y cuando nosotros como hijos de Dios compartimos este mensaje, que es el Evangelio va a llegar a la vida de esas personas. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos nosotros como creyentes discipular a estas personas, enseñarles la palabra de Dios, porque eso es discipular, enseñar la palabra de Dios y también darles consejería, el consejo de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aquí está todo lo que nosotros querramos saber en la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es importante que podamos discipular a estas personas, que podamos darles consejería. Es un error pensar que ellos no quieren salir de sus prácticas y creencias. Eso es lo que trata de meter el enemigo de nuestras almas, que ellos no quieren salir de esa situación en la cual se encuentra. Pero, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta bíblica de la palabra del Señor, que muchas de estas personas están sufriendo y no saben cómo ser liberadas, ¿verdad? Entonces es importante que podamos orar y ayunar por estas personas y que el Señor Jesucristo traiga esa libertad a sus vidas, que el Señor rompa toda cadena que esté atando la vida de estas personas. Es importante que nosotros como iglesia cristiana nos preparemos, ¿verdad? Estemos preparados, aprendamos la palabra de nuestro Dios y pidamos a nuestro Dios que Él nos ayude, que nos dé la autoridad de su Espíritu Santo, que nos ayude, que nos enseñe cómo compartir el mensaje con estas personas, porque estas personas se encuentran inmersas en todo esto, pero están sufriendo, y el único que los puede sacar de ahí, de ese pozo en el cual se encuentran, es el Señor Jesús, ¿verdad? Él es el único que puede rescatarnos. Ninguna religión, ¿verdad? Ningún hombre de esta tierra puede hacerlo. El único que puede libertar es el Señor Jesús. Por lo tanto, es importante que estas personas conozcan a Jesucristo, que Él es grande y poderoso y que solamente Él puede rescatarlos, solamente Él puede dar verdadera libertad a los cautivos, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para rescatar. No solamente, ¿verdad?, a unos cuantos, sino Él vino por todos. Yo no sé si en esta mañana alguno de los que nos están viendo está en alguna de estas prácticas. No sé si te encuentras en esa situación y ahora vives en angustia, en dolor, en tristeza, sin saber cómo salir de ahí, sin saber qué hacer. Hoy quiero decirte que hay alguien que te ama, se llama Jesús, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Él es el único que puede libertarte de esas cadenas. Él es el único que puede romper todo aquello que hoy te ata, porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el amado de nuestro corazón. Y por lo tanto, yo quisiera invitarte para que en este día
tú puedas acercarte a Dios. Y nosotros, hermanos, ¿verdad?, que conocemos al Señor, compartamos este mensaje de la palabra de nuestro Dios, que el Señor Jesucristo tenga misericordia de todas estas personas y en verdad ellas puedan conocerle. Si quizás en este día tú te encuentras en alguna situación de la cual tú no puedes salir, hoy te invito para que te acerques al Señor Jesús y le puedas decir: Señor, aquí está mi vida, rompe mis cadenas, rompe toda atadura, quita todo aquello que me ha oprimido por todos estos años, por todo este tiempo, y el Señor lo puede hacer. Solamente tienes que venir al Señor Jesús, acercarte a Él, reconocerlo como su único y suficiente Salvador. Saber que Él dio su vida por ti es el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, yo quisiera compartirte este versículo de San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te invito a que recibas este mensaje de salvación. A ti que estás viendo, que nos estás escuchando, acércate a Jesús. Él es el único que te puede dar verdadera libertad. Y yo te voy a invitar para que en este día, ahí donde tú te encuentras, te puedas acercar a Dios y decirle: Señor, yo me encuentro en esta situación. Me encuentro, ¿verdad?, atado a todas estas cosas. Pero hoy tú puedes hacerme verdaderamente libre, ¿verdad? Hoy te invito para que hagas esta decisión en tu vida. Y nosotros, hermanos, ¿verdad?, compartamos el Evangelio. El Evangelio es poderoso y transforma la vida de los hombres. Y toda aquella persona que tenga un espíritu opuesto a Dios, Dios lo puede cambiar. Dios lo puede transformar. Hoy te invito para que hagamos esta oración en el nombre de Jesús y le roguemos que Él rompa toda atadura que a lo mejor hoy te está cautivando, ¿verdad? Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, dándote, Señor, infinitas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos delante de ti y el poder, Señor, tratar este tema de estas personas que tienen un espíritu opuesto a ti, Señor. Pero dice tu palabra que tú has venido a dar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Hoy te rogamos por todas aquellas personas que se encuentran, Señor, inmersas en todo esto. Te pedimos, Señor, que tú les des libertad. Tu palabra dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dales verdadera libertad, Señor. Te rogamos que hagas misericordia con todas estas personas, Señor. Que tu evangelio que transforma, que cambia, que, Señor, da una vida nueva, pueda llegar a estas personas y pueda transformar sus vidas, sus familias, sus corazones, Señor. Estamos rogando por todas esas personas que tienen un espíritu opuesto, para que la luz del evangelio resplandezca en sus corazones. Y te pedimos, Señor, nosotros como iglesia podamos seguir compartiendo tu palabra, podamos, Señor, seguir anunciando la obra redentora de la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguirlo haciendo. Ayúdanos a prepararnos día con día, Señor, para que podamos compartir este mensaje glorioso. Padre Celestial, te rogamos por todas las personas que hoy nos pueden ver, Señor, a través de este canal, que tú les ayudes, que tú les bendigas, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, si alguna persona está, Señor, sufriendo, que tú, Señor, le ayudes, que tú, Señor, le des la salida a esa situación. Si alguna persona se encuentra enferma, Señor, te pedimos, Señor, que en esta mañana tu mano poderosa, Señor, se extienda para hacer señal en su vida, Señor. Tú tienes misericordia, Señor, por eso acudimos a ti, al único y suficiente Salvador, al que ama nuestra alma. Gracias, Señor,
por tu amor y por tu misericordia. Bendito Dios, en este día te alabamos con todo nuestro corazón y te pedimos, Señor, que bendigas, amado Salvador, a nuestras familias, que bendigas a los amigos, que bendigas, Señor, a nuestros vecinos y que bendigas a la iglesia cristiana. Bendito Dios, te estamos dando gracias y te estamos rogando todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te voy a invitar, pues, ¿verdad?, a leer por último el Salmo 23, que es el Salmo del Buen Pastor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios te bendiga, y desde aquí yo te envío un gran abrazo. Que la gracia y la misericordia de Dios esté contigo. La paz de Dios.